Tenemos el honor de estar nuevamente con mi querido maestro, el profesor Jesús María Silva Sánchez, para hablar esta vez sobre su más reciente trabajo, titulado Derecho Penal, Parte General, que por su modestia no lo denomina Tratado de Derecho Penal. Es una obra global, es ya un clásico del derecho penal a pesar de haber sido publicado hace algunas semanas. Profesor Silva, bienvenido al Perú, bienvenido al Estudio Alcocer de Abogados, su casa. Muchísimas gracias, Eduardo. Es un gusto estar aquí otra vez y poder hacerlo además para una situación, para una coyuntura muy especial que ciertamente es la presentación de este libro, que supone para mí obviamente pues una parte fundamental de mi vida académica. Muchas gracias. Para empezar la entrevista, uno de los primeros temas que aborda en su trabajo viene a ser la concepción que tiene sobre persona. Aprecia usted que el ser humano es limitadamente racional, imperfectamente libre, social y vulnerable. ¿Qué nos puede decir al respecto y en qué medida esta idea impacta en los juicios de responsabilidad penal y también en los criterios de imposición y ejecución de la pena? Sí, yo creo que esta es una idea muy importante en el libro porque responde a una visión realista de la persona. Normalmente en la tradición, digamos, de los últimos 3 siglos, se suele decir que somos personas racionales, que somos personas libres, pero se elimina o se oculta una parte de nuestra naturaleza y es la fragilidad. La fragilidad en nuestras emociones, la fragilidad en nuestras cogniciones, la fragilidad en nuestras voliciones. Fragilidad que es consustancial, tan consustancial a nosotros como la racionalidad y la libertad. Por lo tanto, la racionalidad es limitada, la voluntad es imperfecta y eso determina además nuestra dependencia social. Dependemos de los demás, esa vulnerabilidad nos hace ser dependientes de nuestros vecinos, de nuestros amigos, antes de nuestros padres, en fin. Y todo eso efectivamente no es solo una consideración realista de la vida y de las personas, sino que para el derecho penal tiene importancia. ¿Tiene importancia en qué sentido? Tiene importancia en que nuestras cogniciones están matizadas, están condicionadas por nuestras emociones y por lo tanto el dolo no puede ser imputado de una forma asépticamente racional partiendo de un ideal racional de una persona, yo que sé, un juez de 50 años. Hay que tener en cuenta las circunstancias, las emociones, la afectividad de esa persona, a veces un adolescente de 17, 18 años, a veces una persona sobreoptimista, a veces una persona con características distintas. Por lo tanto, el dolo, al que yo hablo del dolo como conocimiento práctico, como conocimiento afectivo, cambia. También cambia naturalmente la visión de la culpabilidad. Somos libres ciertamente, pero lo hacemos a través de múltiples condicionantes. Condicionantes, decía antes, familiares, condicionantes de nuestra vecindad, condicionantes de nuestro trabajo, condicionantes de la cultura en la que vivimos, muchos condicionantes. Por lo tanto, el juicio de culpabilidad tiene que tener en cuenta esos condicionantes. Y evidentemente en la individualización de la pena, claro que hay que tener en cuenta todo esto. El hecho delictivo se comete en un momento determinado, pero la determinación de la pena tiene lugar para establecer qué pena le vamos a imponer a esa persona. Una persona que no es solo un sujeto del momento concreto, es el sujeto del proceso y el sujeto del juicio. Y además es una persona que antes del hecho también tuvo una historia. Si no tenemos en cuenta esa historia, si no tenemos en cuenta el tiempo transcurrido desde el momento del hecho, si no tenemos en cuenta las conductas posteriores al delito, entonces la individualización de la pena no es justa. Por lo tanto, claro que tenemos que tener en cuenta todo eso también en la individualización de la pena. Es lo que en el de trabajos usted señalaba, este dilema de las identidades. Hablamos de una identidad normativa del ser humano. Esto, de alguna manera, se ve reflejado en el proceso, en la ejecución de la pena. Sí, porque ciertamente la persona metafísicamente es una unidad, desde que nace hasta que muere. Pero ciertamente esa identidad va cambiando, esa unidad va alterándose y por lo tanto tenemos que tener en cuenta la historia, que es dentro de una unidad los cambios que va experimentando. Doctor,
Uno de los ejes fundamentales de su trabajo viene a ser la concepción, ¿no?, que el derecho penal no es unitario. En esa medida plantea tres clases de delitos. Los delitos mal in se, mal in se periféricos y mal cuia prohibita. Sobre estos tipos o clases de delitos, de alguna manera impacta también en la concepción que se tiene de la teoría del delito, de la teoría de la pena, de los procesos de criminalización. ¿Nos podría explicar al respecto? Sí, efectivamente, al hilo de la elaboración del tratado, pues fui advirtiendo que había delitos distintos, que no podíamos hacer una teoría general del hecho punible en el sentido de qué conductas son criminalizables, qué conductas son aquellas a las que se impone una pena, sin tener en cuenta la diferencia que existe entre un homicidio y un delito tributario, entre un asesinato y una conducta que vulnera la legislación en materia de financiación de partidos políticos. Es decir, que el espectro de lo delictivo es muy amplio. Entonces, progresivamente fui advirtiendo que efectivamente se podían establecer tres grandes clases de delito. Por un lado, los delitos mala in se nucleares. ¿Qué son los mala in se nucleares? Estos son delitos que afectan a lo intrínseco, a lo fundamental del ser humano, afectan a su vida, a su integridad física y moral, a su libertad, a su corporeidad, en definitiva, aquello que es prepolítico. Yo digo que son conductas que no tienen que ver con la aparición del Estado, sino que son previas y que su gravedad es previa al propio Estado. Luego se podía establecer, naturalmente, en el otro extremo, unos llamados así mala cuia prohibita, es decir, delitos cuya desvaloración viene del hecho de que son prohibidos por el Estado. En este último extremo se situarían todas aquellas desobediencias a infracciones administrativas que son criminalizadas añadiendo algún género de requisito. Y la cuestión era en medio, cómo establecer una relación, cómo establecer un puente entre los unos y los otros. Y de ahí, bueno, se derivó la apreciación de que tenemos unos delitos que son mal in se, pero que son periféricos, es decir, que están alejados de esa sustancia de la persona. ¿Cuáles son estos? Básicamente delitos contra la propiedad, pero también delitos de falsedad, delitos que afectan a la vida pública del sujeto. ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros en su estructura? La diferencia radica en que los primeros, el derecho penal las asume mediante tipos cerrados, es decir, tipos en los que describe una realidad sin efectuar valoraciones adicionales. Los segundos, en cambio, son delitos que el Código Penal describe recurriendo a elementos normativos sociales, elementos normativos jurídicos. ¿Por qué? Porque son delitos ya muy vinculados a la organización estatal, a la forma en que una cultura determinada, la cultura occidental, por ejemplo, observa determinadas realidades y las valora. Y los terceros, esos sí que son propios no ya de una cultura jurídica social, sino de cada Estado en concreto. En estos últimos, la técnica legislativa es la ley penal en blanco. Con lo cual, tipos cerrados, tipos abiertos con elementos normativos jurídicos, elementos normativos sociales y leyes penales en blanco. Si nos fijamos en esto, podemos advertir que la teoría del error, por ejemplo, es una teoría que se manifiesta de modo distinto en los tipos cerrados, en los tipos con elementos normativos y en las leyes penales en blanco. Que el estado de necesidad no tiene la misma vigencia en los mala in se, en los nucleares, en los mala in se periféricos, en los mala cuia prohibita. Que podemos establecer, por lo tanto, grandes diferencias en el tratamiento jurídico penal de unos y de otros delitos. Yo que sé, que la objeción de conciencia no se manifiesta igual y no la apreciamos en un asesinato, y en cambio a lo mejor sí que la apreciamos en otros delitos de desobediencia. En definitiva, que sin ser tres teorías del delito, creo que se puede aplicar
de modo distinto la teoría del delito en cada una de estas subfiguras diferentes. No podemos hablar entonces de una sola teoría del delito. En esa medida también podemos considerar que existe en el delito una dimensión vertical y una dimensión horizontal. Usted desarrolla esta idea en su trabajo, la dimensión horizontal, justamente, sí, que nos permite distinguir entre estas clases de delitos. Sí, porque la dimensión horizontal tiene que ver con la afectación del otro. Entonces, y eso lo vemos con mucha facilidad en esta tripartición. Nos encontramos con que en el asesinato, en el homicidio, en la violación, es una catástrofe interpersonal, es una destrucción de lo mínimo del vínculo. En un delito contra la propiedad no violento, en un delito de falsedad, ciertamente se puede afectar y se afecta al otro, pero ya de una forma menor. No es esa catástrofe humana, las reacciones sociales son menores, son distintas, y por supuesto ya en las desobediencias, infracciones de normativas jurídico-públicas, es que la afectación del otro es muy pequeña. Decimos, sí, yo contribuyo al erario público y él no, pero baja mucho. Es decir, la relación, en los tres casos, es una relación vertical de infracción, pero el efecto horizontal cambia radicalmente. Otro de los temas fundamentales en su trabajo viene a ser el desarrollo de su posición respecto a la teoría de las normas. Hay varias teorías de las normas, como sabemos. Sí. Usted tiene una en particular. Y sobre este punto voy a plantearle dos preguntas. ¿Quién es el destinatario de la directiva? ¿Es solamente el sujeto imputable? ¿O acaso el inimputable o el no culpable también puede ser destinatario de la directiva de conducta? Y el otro punto a desarrollar viene a ser el concepto de injusto penal, como lesión al contenido de la norma de conducta, como usted desarrolla en su trabajo. Sí, sí. Pero sobre todo el concepto de injusto penal pleno y el papel del dolo, la culpa y la culpabilidad en este punto. Sí, efectivamente, el eje teórico, digamos, del libro es la distinción entre norma de conducta y norma de sanción, y una determinada concepción de la norma de conducta como aquella entidad deóntica que desvalora una conducta del sujeto observada desde una perspectiva intersubjetiva ex ante. Es decir, lo desvalorado por la norma, aquello que la norma quiere evitar, es un comportamiento desaprobado, un comportamiento que tiene un significado y una desvaloración que realiza el sujeto observando esa situación desde un punto de vista ex ante. Esto no es tampoco una gran novedad porque se sitúa en la tradición de Binding, releído por von List, releído por Armin Kaufmann, releído a su vez por Frisch o por Voltaire, manejado también en la tradición por Santiago Mir Puig, y finalmente, bueno, he tratado de establecer algún vínculo entre todo eso y una, digamos, teoría del delito tradicionalmente defendida pues, por Roxin, incluso por Jacobs, ¿no? Entonces, de todo eso, ¿qué se deriva? Se deriva que efectivamente el contenido de esa norma que desvalora una conducta, el contenido de esa norma que establece una desaprobación ex ante sobre una conducta, lo lesiona cualquier sujeto que realiza esa conducta desaprobada. Es decir, esta dimensión de la norma establece una referencia objetiva, intersubjetiva, y como tal referencia intersubjetiva le dice algo al que realiza la conducta desaprobada, pero también a terceros. Le dice a la víctima si puede reaccionar o puede no reaccionar lícitamente, le dice a los que observan esa escena si pueden ingerirse o no pueden ingerirse. En este sentido, podemos decir que el destinatario de esta desvaloración de la norma de conducta son todos aquellos que observan esa situación, cualquiera que sea su posición jurídica, porque a todos ellos les marca una posibilidad de actuar. Sin embargo, una cosa es esta y otra cosa es la infracción de la norma. La infracción en sentido estricto, ¿qué requiere? Requiere un enfrentamiento. Y ese enfrentamiento no lo lleva a cabo cualquier persona que lleva a cabo la conducta desaprobada. Ese enfrentamiento requiere una manifestación contraria a lo que señala la norma. Obviamente eso no se da
en quien obra sin dolo ni culpa. Esa persona desvalora, realiza la conducta desvalorada por la norma, pero no se enfrenta a ella. Sin dolo ni culpa no hay enfrentamiento, pero tampoco hay enfrentamiento por quien obra dolosa o culposamente, pero no sabe que está obrando de modo prohibido o no tiene capacidad de orientar su conducta en función de esa prohibición, o sencillamente se encuentra en una situación de extrema presión situacional. Por lo tanto, el enfrentamiento, el injusto pleno, podríamos decir, el injusto pleno ciertamente es el injusto culpable, si como tal entendemos el enfrentamiento completo a la norma. Es decir, esto afecta a la distinción ciertamente entre antijuridicidad y culpabilidad, pero sigue teniendo sentido que el destinatario completo, es decir, aquel que se enfrenta de forma completa a la norma, es el sujeto culpable. Y, profesor, el resultado en este esquema, ¿dónde lo ubica? Antes, también, ¿cómo lo define? Usted en su trabajo le da un triple sentido de resultado. Si nos puede desarrollar esta idea y también hablar de su ubicación sistémica, que si bien es un tema bastante discutido en la doctrina, sin embargo quisiéramos escuchar su posición al respecto y lo que ha desarrollado en su obra. Sí, como decíamos hace un rato, la obra distingue tres perspectivas. Una perspectiva intersubjetiva, ex ante, que es donde vemos esas diferentes posiciones, autor, víctima, terceros, cómo están situadas entre sí. Luego hay una perspectiva, decíamos también hace un momento, perspectiva subjetiva, ex ante, que es la perspectiva de la imputación subjetiva, dolosa, culposa, de la imputación culpable. Todo esto es la perspectiva ex ante. Es decir, todo esto lo vemos desde en el momento en que el sujeto se dispone a actuar, en el momento en que la víctima determina si puede o no puede reaccionar. Todo esto es ex ante. Sin embargo, al final, desde una perspectiva ex post, podemos distinguir entre conductas que ex ante mostraban relevancia y que, sin embargo, ex post no han producido ningún resultado. Podemos distinguir, por lo tanto, entre la conducta imprudente y la conducta imprudente punible, que es la que produce un resultado lesivo. Podemos distinguir entre la tentativa y después la consumación. La consumación es un fenómeno ex post, es decir, no afecta al desvalor de la conducta ex ante, pero, naturalmente, sí afecta al modo en que la sociedad observa el hecho cuando ya lo observa ex post. ¿Qué es el resultado? El resultado efectivamente lo podemos definir de muchas maneras. Lo podemos definir como realización completa del tipo. No ya el desvalor ex ante de la conducta, sino la realización completa del tipo, sea cual sea este, un tipo de lesión, un tipo de peligro, un tipo de mera desobediencia. Lo que pasa es que este concepto de resultado es un concepto demasiado formal y yo creo que no nos acaba de servir para nuestros intereses. El otro concepto de resultado tiene que ver con la afectación a los bienes jurídicos. Y ahí no es lo mismo un resultado de lesión que un resultado de peligro o sencillamente un delito de peligro abstracto en el que el resultado se ha difuminado en la propia conducta. Es decir, tenemos conceptos muy formales, tenemos conceptos materiales de resultado. Ahora bien, de todos modos, sea cual sea el concepto de resultado que adoptemos, en todo caso se trata de algo que no está ubicado en el momento de vulneración de la norma. El sujeto vulnera la norma, esa norma ex ante, con independencia de que haya resultado o no. Es más, el resultado muchas veces se puede producir sin infracción ninguna de normas y en cambio yo puedo infringir normas y que luego no se produzca el resultado. Eso quiere decir que el resultado se relaciona con los presupuestos de la norma de sanción. Los presupuestos de la norma de sanción, veíamos antes, son la infracción completa de la norma de conducta, es decir, la conducta desaprobada imputaba a título de dolo, imputaba a título de culpa, imputaba a título de culpabilidad, pero además hay otros presupuestos de la infracción, de la autorización al juez para que aplique la norma de sanción. Bueno, el resultado es uno de estos. Evidentemente, ya hace mucho tiempo se ha mantenido por parte de un sector de la doctrina que el resultado era una condición objetiva de punibilidad.
Yo esta manifestación no la suscribo al 100%. Es decir, efectivamente el resultado afecta a la punibilidad, es un requisito de la aplicación de la norma de sanción, pero no diría que sea una condición objetiva de punibilidad. Las condiciones objetivas de punibilidad operan al margen de la infracción de la norma. Están ahí, digamos, en el tipo, pero al margen de la infracción de la norma. El resultado no. El resultado tiene una conexión con la conducta, expresa elementos muy relevantes de la conducta, da cuenta de la conducta en su dimensión de lesividad y, por lo tanto, ciertamente es un elemento de la punibilidad al margen de la norma de conducta, al margen de su infracción, pero no es cualquier cosa. Es una dimensión muy importante del delito porque nos da cuenta del delito como hecho lesivo. El delito tiene una dimensión de enfrentamiento a la norma, pero tiene una dimensión de lesión del statu quo social, etc. Por lo tanto, independientemente de cuál sea su ubicación sistemática, es un elemento consustancial al delito, por supuesto al delito consumado, pero incluso en las tentativas idóneas hay un elemento resultativo muy relevante. Sobre esto último, precisamente, los criterios propios de merecimiento y necesidad de pena, usted afirma que se encuentra presente en cada una de las categorías del delito. ¿Cómo así? Bueno, en primer lugar hay que decir que el merecimiento es algo propio de la conducta. Es decir, lo que el sujeto merece, lo merece en función de lo que realiza. Y lo que realiza es la conducta en el momento en que actúa. Una vez que el sujeto deja de actuar, ya no puede merecer más. Lo que sí puede hacer es que se ponga de relieve que a pesar de ese merecimiento, la necesidad de pena o la equidad de la pena o la oportunidad de la pena pueden ser menores. Es decir, cuando yo disparo, yo merezco ya todo lo que se deriva del disparo, pero efectivamente cabe que el disparo dé en el blanco o no dé en el blanco. Si da en el blanco, parece que la necesidad de pena es más alta. En cambio, si no doy en el blanco, parece que la necesidad de pena es menor. Y en los delitos imprudentes, yo puedo cometer una vulneración radical de deberes de cuidado, por ejemplo, con un automóvil, pero aun cometiéndola, que es lo que yo merezco porque he realizado esa conducta, cabe que atropelle a un peatón o cabe que no atropelle a un peatón. Por lo tanto, todo eso cambia, pero cambia fundamentalmente en el ámbito de la necesidad. Lo que ocurre es que la necesidad, que aparece ciertamente al final del sistema como corrector en términos sociales, en términos políticos, del merecimiento del sujeto, que ya es pleno, pero como corrector en función de criterios de necesidad o de oportunidad, en fin, en el fondo influye en cada una de las categorías. Es decir, hay un elemento de punibilidad que se vincula con la conducta antijurídica del sujeto, un elemento de punibilidad que se relaciona con la culpabilidad del sujeto. Podría ser que lo viéramos todo al final, toda la punibilidad al final, sí, podría ser, pero en algunas situaciones observamos que el sujeto, aunque es culpable, ha tenido especiales dificultades en la conexión de su conducta con la norma. O podemos advertir que la conducta del sujeto, aunque es antijurídica, parece que no tiene sentido prohibirla bajo pena. Prohibición bajo pena, culpabilidad en cuanto a la pena y punibilidad son elementos, son figuras que se relacionan con esa necesidad. No es que haya merecimiento menor necesariamente, no. Lo que hay es que por razones sociales, vinculadas en algunos casos a la antijuridicidad, en otros casos a la culpabilidad, en otros casos sin vincularse a uno y a otro, nos llevan a constatar que en términos sociales parece que al sujeto no se le debe exigir tanto. Es decir, que no, su hecho no merece... merece sí, lo que pasa es que no parece necesario reaccionar contra ese hecho con la pena. Entonces este elemento de pena se puede observar a lo largo de todo el sistema como una especie de corrección derivada de ¿qué? De que el enfrentamiento del sujeto con la norma no es cualquier enfrentamiento con la norma, sino que es un enfrentamiento que en su caso va a dar lugar a la imposición de una pena. Ahí está el punto. ¿Y cómo establecer este límite a la valoración de la necesidad de pena, ¿no? A ver, esta cuestión no es fácil y de hecho a lo largo de la historia pues todo esto se ha ido viendo de manera distinta. Yo antes he dicho que es un elemento social, que es un elemento político, y esto lo digo en términos bastante estrictos. Es decir, en una sociedad dada,
puede haber mayor necesidad en cuanto a la sanción de unos hechos que en otra sociedad. Pensemos, por ejemplo, en los delitos imprudentes. En los delitos imprudentes puede ser que una sociedad permita, digamos, dejar impunes los delitos imprudentes, salvo cuando hay un resultado, y cabe que otra sociedad, en cambio, los tipifique como delitos de peligro y digamos, elimine el factor de ausencia de necesidad que viene dado por el resultado. Y sobre todo, el Estado, no hay que olvidar, utiliza la pena como mecanismo político, es decir, maneja el elemento de la pena atendiendo no solo al desvalor de la conducta del sujeto, no solo a su enfrentamiento con la norma, sino que tiene que ver con otras, digamos, exigencias del Estado, con otras relaciones que tiene es decir, con muchas situaciones diversas. Un diplomático extranjero puede merecer toda la pena con un hecho delictivo. Sin embargo, el Estado razonablemente dirá: es un diplomático extranjero, yo no le castigo porque me interesa mantener buenas relaciones políticas con el país del que procede. O bien el sujeto que ha obrado un injusto culpable puede prestar determinados servicios de colaboración procesal, por ejemplo, y el Estado, diciendo ha infringido la norma de conducta, también puede decir: bueno, pero me ha prestado este servicio, por lo tanto le recompenso, entre comillas, reduciendo o directamente eliminando la pena. Es decir, la pena también es un instrumento político, de política del Estado, y como decíamos antes, también contempla las situaciones individuales. El sujeto ha infringido la norma, pero después lo había hecho bajo el influjo de drogas, pero después, por ejemplo, se ha sometido a un tratamiento de deshabituación, y aunque merecía la pena en el momento, después decimos, pues a lo mejor resulta que ya no necesita la sociedad imponer una pena a este sujeto que se ha resocializado. Es decir, tenemos muchas situaciones en las que el Estado puede tomar decisiones para restringir la punibilidad, alejadas de la noción de merecimiento. Cabe que un Estado lo haga en un sentido o otro Estado lo haga en otro. ¿Por qué? Porque es la parte política, es la parte disponible, digo en algún momento, de la que el Estado puede disponer para contemplar determinadas relaciones concretas y cómo las quiere resolver en momentos concretos. Eso es política jurídica penal, tradicionalmente se había llamado política criminal. Doctor, sobre el papel del jurista. El jurista realiza un triple juicio de significado, de valoración, de imputación, como usted también desarrolla en su trabajo. Sobre este tema, me gustaría que lo explique, pero también nos brinde su idea acerca del papel del juez, ¿no? Porque uno de los rasgos característicos de su obra es justamente desarrollar la aplicación judicial también de la teoría del delito, ¿no? Tiene también esa perspectiva. Entonces, y el juez, además de realizar este triple juicio, también desarrolla un juicio de equidad o de justicia. ¿Qué nos puede decir, doctor, sobre este tema? Sí, efectivamente la teoría del delito se basa, en mi opinión, en tres clases de juicios que realiza obviamente todo aplicador del derecho, realizan las partes en su propuesta de resolución del caso y realiza al final el juez. En primer lugar, el juez debe determinar si la conducta del sujeto es una conducta que realiza el significado del tipo. Los tipos describen no meros procesos físicos, sino procesos con sentido, procesos significativos. ¿Qué quiere decir esto? Que la conducta, el juez, debe determinar si esa conducta realiza el contenido de significado de una estafa, de unas injurias, el contenido de significado también de un homicidio. Pero es importante pensar en estos otros delitos en los que observamos más con claridad la dimensión social significativa de la conducta. Por otra parte, el juez tiene que valorar esa conducta que tiene un significado determinado, valorarla y determinar si realiza el desvalor específico del tipo. Porque puede ser que de entrada la conducta del sujeto realice el significado del tipo, pero no refleje lo desvalorado por ese hecho delictivo. Por ejemplo,
Pues porque es una conducta neutral, en principio significa, pero no es desvalorable, o que sea una conducta que no constituya un riesgo permitido, significa, pero no podemos desvalorarlo, y por supuesto las causas de justificación. Es decir, la conducta significa matar, significa dar muerte a otro, pero también significa defenderse. Por lo tanto, hay que valorar. O significa poner fin a una situación peligrosa y hay que valorar. Por lo tanto, significado, valoración, y con esto tenemos la tipicidad y las causas de justificación. Una vez que tenemos una realidad que significa, una realidad que hemos desvalorado, hemos de decidir cómo imputarla, si la imputamos y cómo. Ahí entra la imputación subjetiva y la culpabilidad. Es decir, tipicidad objetiva, causas de justificación, significado y valoración. Imputación subjetiva e imputación a título de culpabilidad, juicios de imputación. El juez ciertamente realiza juicios de significado, juicios de valoración, juicios de imputación. Pero antes y después tiene una serie de problemas que tiene que resolver. Antes, los juicios probatorios. Tiene que valorar los hechos y decir qué hechos se han... Perdón, hay que valorar la prueba de los hechos y determinar qué hechos se han producido, porque solo esos hechos pueden ser sometidos al juicio de significado y al juicio de valoración, y solo esos hechos deben ser, en su caso, objeto de un juicio de imputación. Cuando todo esto se ha producido, el juez todavía no ha terminado. ¿Por qué? Porque tiene que volver al caso concreto. En el caso concreto hay una serie de circunstancias muy específicas que el sistema de la teoría del delito no puede resolver siempre. Puede dar algunas pistas, puede dar algunas ideas, pero no siempre. Por lo tanto, en última instancia, el juez tiene que realizar un juicio de equidad. Un juicio de equidad en el sentido de comprender el caso concreto, no solo a través de los filtros de la teoría del delito, que a veces son bastante amplios, por decirlo así, sino que debe afrontar el caso concreto, digamos, para tratar no solo de hacer esa justicia en sentido general, sino una justicia particular. En esa medida también uno puede decir que el jurista realiza un servicio, sí, un trabajo, digamos, al servicio del operador, ¿no? Ya sea del abogado, del juez, del fiscal y también del investigador, en fin. Hay una dimensión social en el trabajo del jurista y también tiene suma importancia lo que desarrolla, y además en su obra se refleja esta idea, ¿no? Uno advierte en cada capítulo las citas bibliográficas que hace, nos muestra el estado de la cuestión de cada tema, en particular los últimos 50 años, por decir, o por poner un límite temporal. Pero claro, siempre mencionando, por supuesto, a los clásicos, ¿no? Digo esto porque al investigador le es muy importante tener un punto de partida al momento de emprender un trabajo, ¿no? Entonces, esta idea que usted menciona del trabajo del jurista como servicio impacta en todas estas áreas, como también la idea de un sistema integral del derecho penal. Y allí justamente quiero llegar sobre su posición crítica a esta lógica binaria de dolo, culpa, típico, atípico, imputable, inimputable. Siempre hay puntos intermedios, ¿no? Y esta idea lo desarrolla al momento de, sobre todo, diría yo, de explicar la concreción del hecho punible y su gradualidad. ¿Qué nos puede decir? Sí, efectivamente yo concibo la labor del jurista académico, que es una persona que tiene tiempo, en el sentido de, ya sea porque lo tiene de forma general, el académico puro, digamos, o ya sea el académico que también se dedica a labores profesionales porque sustrae tiempo de hobbies, de la práctica del golf o de la práctica de otros deportes, dedica ese tiempo al estudio. Bueno, esa dedicación ciertamente yo la entiendo como una práctica de un servicio a las partes del proceso, al juez, al fiscal, al abogado defensor, porque les pone un trabajo que tiene una finalización y les permite que lo asuman y lo utilicen en el litigio, en el
debate procesal. Por lo tanto, efectivamente hay un elemento muy importante de servicio y adicionalmente de corresponsabilidad, porque las resoluciones judiciales, las defensas que efectúan los abogados defensores, las acusaciones de la Fiscalía, de algún modo recogen lo que se ha trabajado en la labor académica y lo ponen en el proceso. Por lo tanto, el académico también tiene una corresponsabilidad, servicio y corresponsabilidad. Y ciertamente el académico que trabaja en un momento determinado tiene una misión de recoger una tradición y ponerla al servicio de quienes la han de seguir en el tiempo. Trae a los clásicos, trae muy especialmente a la discusión de los últimos años que todavía no han sido recogidos en otros trabajos, y todo eso lo trae, digamos, del pasado, lo describe, lo analiza y se lo pone a su disposición a las generaciones futuras. En cierto modo, les facilita la labor indicándoles por qué caminos tiene que empezar su trabajo y proseguir. Entonces, esto yo creo que sucede en todos los aspectos de cualquier obra general, pero yo diría que esta noción de servicio tiene que acompañar más a esas partes procesales en su labor, y por eso ciertamente entiendo que ese acompañamiento tiene que bajar y tiene que centrarse en lo que efectivamente denomino la concreción del hecho punible y, por lo tanto, los elementos de individualización de la pena. ¿Por qué? Porque tradicionalmente la doctrina se había ocupado de esas dualidades, de esas binariedades, que bueno, voy a ayudar al juez indicándole cómo veo que esto es típico o no, que esto es antijurídico o no, que esto es culpable o no, que esto es autoría o participación. Esas binariedades, muy bien, ahí se ayuda. Pero llega un momento en que el juez, que ya sabe, ya ha podido apreciar que esto es antijurídico, que esto es culpable, que esto es una consumación, en fin, llega un momento que tiene que precisar la pena. Y la pena, tal como está en el Código, ocupa un marco a veces impresionantemente extenso, en otros no tanto, pero en fin, marco extenso. ¿Dejamos al juez abandonado solo en esa tarea o intentamos construir modestamente, porque esto es un tema muy complicado, pasar de lo genérico a lo específico, tratamos de ayudar en esa labor de establecer qué pena concreta dentro del marco es justo, es necesario, es oportuno imponer? Bueno, eso es lo que a mí me parece importante llevar a cabo. Naturalmente eso ya es tipológico, eso ya es borroso, y se pueden dar algunos criterios generales. Yo he tratado de construir una especie de teoría general de la individualización de la pena, situando en ese marco de la teoría de la individualización de la pena a las atenuantes y a las agravantes de cada sistema legal. Es decir, proporcionar al juez no solo lo general, sino también el camino hacia lo particular. Ciertamente esto es una propuesta, se pueden hacer otras, pero me parece que esta es apta para que el juez revise en la tipicidad, en la antijuridicidad, en la culpabilidad y en la punidad, no solo el sí o el no, sino también el cuánto. Y esta sería la idea de la concreción del hecho punible. Y es que la teoría del delito no solamente tiene una dimensión cualitativa, sino también cuantitativa, precisamente, ¿no? Y ¿qué papel cumple la concepción, pues, de la peligrosidad del sujeto imputable en este trabajo de concreción del hecho punible? Ya sea para determinar el mayor injusto, la mayor culpabilidad. En específico, era necesario preguntarle, doctor, sobre la reincidencia, ¿no? Sobre la reincidencia, donde justamente uno puede decir que se aglutinan estas ideas de peligrosidad y de gradualidad en las categorías del delito. Sí, obviamente la peligrosidad del sujeto, la vía apta para analizarla de entrada es la vía de las medidas de seguridad. Sin embargo, lo cierto es que a lo largo de la teoría del delito, la peligrosidad ha sido examinada en muchos ámbitos, ha tenido muy en cuenta, yo que sé, en la tentativa, por algunos autores pues ha valorado si el sujeto es más o menos peligroso y doy cuenta del delito imposible en la concepción
de la tentativa idónea o inidónea. Hay un debate importante en este ámbito. Y naturalmente uno de los ámbitos, viniendo a la pregunta de Eduardo Alcócer, tenía que ser necesariamente, bueno, sobre cómo desempeña, qué papel tiene la cuestión de la peligrosidad en el sistema general de la teoría del delito. Sabemos que ha habido autores que han afirmado que en estos casos la culpabilidad es mayor, ha habido autores que señalan que en estos casos lo que sucede es que se eleva al injusto. Otros, como el propio entrevistador, pues ha tratado de establecer una teoría global de la reincidencia, aportando todos los distintos elementos en juego y tratando de ponderarlos. Bueno, yo creo que efectivamente en lo cuantitativo, guste o no, hay como dos dimensiones en relación con esta cuestión. Una, que hay veces en las que el sujeto en su hecho refleja una determinada peligrosidad y luego esta va bajando, es lo que decíamos antes del drogodependiente o del adicto, que se reinserta con posterioridad, y en el juicio hay que ponderar, bueno, pues cómo ha sido eso y qué efectos tiene. En otros casos sabemos que el hecho, una vez que lo tenemos identificado, se contextualiza por una carrera delictiva mayor o menor, que tiene que ver con las cuestiones de la reincidencia, la multireincidencia, la habitualidad, en fin, todos estos elementos. Bueno, es un tema naturalmente muy delicado. Yo tiendo a ser escéptico, debo decirlo, con respecto a la relevancia de la reincidencia, porque pienso que si efectivamente, en mi opinión, la reincidencia sí agrava el injusto, pero también creo que el sujeto reincidente puede entenderse que tiene una menor culpabilidad, sobre todo cuando el sistema estatal no ofrece alternativas y ha dejado, digamos, al sujeto que ya cometió otros delitos, lo ha dejado abandonado a su suerte. Por lo tanto, habrá que ver en ese hecho posterior en el que tenemos que examinar si hay reincidencia o no, qué pasó entre el primer hecho y el nuevo hecho delictivo, hasta qué punto el Estado puede ser estimado corresponsable o no. El Estado hizo lo que debía hacer, no cargó al sujeto con nuevas o no abandonó al sujeto, y sin embargo pues decidió cometer un nuevo delito. Por lo tanto, yo sigo pensando que la reincidencia sigue siendo una caja abierta. Es decir, que ahí tenemos distintas propuestas, pero no acabamos de agarrar, se nos escapa por uno o por otro. Es un tema abierto en el que hay que seguir trabajando. Hay muchos tópicos que preguntar, es cierto. He escogido, digamos, dos de ellos. Uno tiene que ver con la relevancia de los conocimientos especiales, lo cual nos lleva a señalar si es realmente objetiva la teoría de la imputación objetiva. Usted tiene una posición precisamente sobre este tema en su obra. Sí. ¿Cómo expresarlo? En primer lugar, en el libro se recoge como he dicho antes, se recoge un juicio ex ante, que es el juicio sobre el comportamiento desaprobado, y se recoge un juicio ex post, que es el juicio que para mí constituye el juicio de imputación objetiva en sentido estricto. Es decir, el juicio de imputación objetiva en sentido estricto se refiere a la relación entre el comportamiento desaprobado y el resultado lesivo. Es decir, de algún modo pone en conexión la perspectiva ex ante y la perspectiva ex post. Y por eso es un elemento muy importante en el ámbito de aplicación de la norma de sanción. Antes hablábamos del resultado a este respecto. Esta cuestión, la relativa a hasta qué punto es subjetiva la imputación objetiva, atendiendo a esta distancia, a estos conceptos que manejo, sería hasta qué punto la desvaloración del comportamiento en términos intersubjetivos comprende lo subjetivo. Es decir, cuando decimos este comportamiento es un comportamiento desaprobado, ¿lo hacemos únicamente sobre la base de lo externo o también sobre la base de algo interno? Y es en ese contexto en el que yo trato de poner de relieve que si el juicio es un juicio de significado, no se puede excluir de ese juicio de significado finalidades del sujeto, conocimientos especiales del sujeto, motivos del sujeto. ¿Por qué? Porque en los juicios de significado sobre el comportamiento de los demás no observamos lo externo de forma aislada, observamos las finalidades que el sujeto tenía, en la medida en que trasciendan. Claro, no entramos ahí, no le abrimos y entramos, pero a veces nos queda claramente
expuesto cuál es la finalidad que tenía el sujeto. Esto lo has hecho para fastidiarme. Bueno, pues si esto lo ha hecho para fastidiarme, el juicio de significado adquiere una determinada caracterización. O las finalidades, decíamos, o los conocimientos. Al hacer eso, tú ya sabías que había, caso ejemplo de siempre, tú ya sabías, al hacer que otra persona subiera a un avión, sabías que había una bomba en ese avión. Esto no es el dolo. Esto es muy importante porque eso generó el planteamiento de Belsel una especie de identificación entre los conocimientos y el dolo, o entre las finalidades y el dolo. No, esto no es el dolo. El dolo es un criterio de imputación subjetiva. Las finalidades, conocimientos del sujeto en el contexto en el que obra son eso, motivos, conocimientos, finalidades, pero se integran, hay que considerarlos en un juicio de significado. En este contexto hay que decir, el juicio de desaprobación, el juicio de significado y de desvaloración del comportamiento, ese juicio ex ante, es ciertamente intersubjetivo, pero tiene que tener en cuenta fines, motivos y conocimientos del sujeto concreto. En cuanto al dolo, precisamente, doctor, usted lo ubica dentro del alcance de la norma de sanción, y junto con la culpa e incluso la culpabilidad. ¿Qué relación tiene precisamente ello? Dolo, culpa, culpabilidad. Me suena mucho digamos, al esquema tradicional de von Lys, de Mesger, donde justamente se mezclaban estas ideas, el dolus malus, en fin. ¿Qué nos puede decir sobre eso? Yo describo el dolo, trato de caracterizarlo en términos de congruencia. Es decir, una vez que hemos fijado el significado de la conducta del sujeto, la hemos desvalorado atendiendo a sus conocimientos especiales, a sus finalidades o sus motivos, ya tenemos el significado. La pregunta es si hay congruencia entre la representación que tiene el sujeto, subjetiva, y ese juicio intersubjetivo. Cuando hay congruencia, a eso le llamamos imputación dolosa. Cuando no la hay, pues habrá que ver si la imputación es culposa o sencillamente no hay dolo, ni siquiera imprudencia. Por lo tanto, es una cuestión de congruencia. Y en el mismo sentido, hay que hacerlo en relación a la culpabilidad. Es un tema de coincidencia en el tiempo, es decir, juicio significativo de la conducta, juicio de desvalor de la conducta, imputación subjetiva e imputación a título de culpabilidad tienen que realizarse en el mismo momento, es decir, tienen que coincidir en el tiempo todo ello. ¿Por qué? Bueno, y eso yo creo que es un elemento interesante que aporta la teoría de las normas de conducta. No podemos mezclar una culpabilidad posterior con un injusto anterior, con un dolo antecedente. Eso es una mezcla que la teoría de la norma de conducta impide. La teoría de la norma de conducta nos obliga a hacer ese juicio intersubjetivo, el juicio de imputación subjetiva y el juicio de culpabilidad en términos de ese principio de coincidencia y no mezclar momentos y situaciones distintas, porque lo que nos interesa saber es si el sujeto ha infringido de modo pleno la norma realizando el contenido de lesividad que establece la norma. Ese es el juicio. Por lo tanto, yo creo que aquí efectivamente tenemos un elemento de corrección de otras visiones, llamémosle distintas de la teoría de las normas, que se ven obligadas a hacer una especie de mezcla de momentos y que tienen que recurrir como elemento complementario al principio de coincidencia. Aquí congruencia y coincidencia son dos principios fundamentales que articulan el hecho lesivo de la norma con la propia norma. Y en cuanto a este tema, usted afirma que el dolo no puede estar desligado de aspectos volitivos, ya lo acaba de decir, y también al inicio de esta entrevista. ¿No? Los aspectos emocionales no pueden estar alejados del contenido del dolo. Pues bien, si interpretamos que imputar significa imputar conlleva siempre un significado, una valoración, a partir de elementos que generalmente son externos, ¿cómo imputar el dolo si este es comprendido también con elementos emocionales que son parte del mundo interno de la persona? Entonces, ¿cómo llegar hacia él? ¿Cómo podemos ingresar al corazón de los agentes? Naturalmente, eso no es posible hacerlo de una forma directa. Allí tenemos que recurrir a los indicadores. Es decir,
Tenemos indicadores, es decir, datos de hecho reveladores de una cierta actitud ante la realidad. Ciertamente, como digo, eso no es posible siempre, y entonces conocimiento de la peligrosidad igual dolo, no hay más. Conocimiento de la peligrosidad concreta de la conducta, una teoría cognitiva pura del dolo, pues tenemos que aceptarlo porque no tenemos más indicadores, por lo tanto, dolo. Ahora bien, puede ser que sí tengamos indicadores de cómo vive esa persona su propia conducta, y es a eso a lo que me refiero cuando hablo de conocimiento práctico. Podemos tener, por ejemplo, indicadores de que se trata de un adolescente, de que se trata, y esto es importante, no lo digo en general, sino por una serie de juicios que han tenido lugar en Alemania a propósito de personas muy jóvenes que, manejando un automóvil, pues han competido en carreras por el centro de una ciudad, en Berlín, y saltándose todos los semáforos, naturalmente, y han acabado matando a un peatón o colisionando entre ellos, en definitiva, produciendo muerte. Pregunta: ¿sabe ese joven que la conducta es peligrosa? Es obvio. Saber, en términos teóricos, que hay una probabilidad de tal medida, digamos, de que haya un resultado de muerte, es evidente. Pero un adolescente no tiene la misma racionalidad que un adulto. Ciertamente un adolescente de 18 años piensa que es invulnerable, piensa que no va a pasar nada, minusvalora el riesgo. ¿Por qué? Pues porque para él, digamos, lo que vaya a venir dentro de un determinado momento, pues es poco menos que irrelevante, es decir, es inmaduro. Tiene conocimientos, pero no adecúa razonablemente, según la racionalidad adulta, no adecúa su comportamiento a esos conocimientos. Eso lo tenemos que tener en cuenta. Es decir, tenemos que tener en cuenta quién se siente invulnerable, quién piensa, por muy irracional que sea, que no va a pasar nada, y lo tenemos que tener en cuenta, ciertamente, si tenemos datos. Si no tenemos datos, pues no podemos decir nada más, pero en ocasiones es factible probar que esa persona, a pesar de conocer el riesgo, descartaba el riesgo, pero no por cuestiones puramente individuales, sino por cuestiones culturales, del medio al que pertenece, caracterológicas, a veces algunas patologías insuficientes para calificar al sujeto como inimputable, pero suficientes para decir aquí no hay dolo, sino que simplemente hay una temeridad, es decir, una imprudencia gravísima, pero dolo no hay. Entonces, por lo tanto, creo que estamos abocados a un problema así. De entrada, conocimiento de la peligrosidad inherente a la conducta, dolo. Pero hay casos en los que podemos aquilatar un poco más la cuestión, y ahí es donde podemos hablar de un conocimiento afectivo, porque nuestras emociones condicionan nuestros conocimientos. No somos una inteligencia artificial que calcula probabilidades, somos más que eso. Y por lo tanto esa complejidad del ser humano la tiene que valorar también el derecho, y un lugar, uno de los varios lugares en los que ello se puede hacer, es el ámbito de la teoría del dolo. Habla de lo caracteriológico. Me suena también a la culpabilidad por el modo de vida. Sí. ¿Usted rescata esta idea para conceptualizar la imputación subjetiva? Sí, con muchos matices, porque es una doctrina que, sobre todo en el ámbito continental europeo, no así en el norteamericano, por cierto, en el ámbito continental europeo se la ha, digamos, rechazado, a veces con argumentos razonables y a veces con otros no tanto. Eso de decir, bueno, es que uno responde por su hecho, no por la vida anterior. Esto es verdad, todo el mundo responde penalmente por el hecho que ha cometido, pero no es lo mismo, la responsabilidad por ese hecho se ve de forma distinta en función de cosas que han tenido lugar antes. Y efectivamente no es lo mismo que yo desconozca, por ejemplo, el contenido de peligro de mi conducta, pues por razones que no me son imputables, y en cambio que yo lo desconozca por razones que me pueden ser imputables en alguna medida. Es decir, ahí podemos, digamos, escarbar en el pasado. Ahora pondré algún ejemplo. Podemos escarbar en el pasado y poder llegar a la conclusión de que algo ha tenido que ver la forma de comportarse en el pasado de ese sujeto con la producción del hecho. Un ejemplo: una persona que ya en su mayoría de edad, porque si es un menor las cosas son distintas, en su mayoría de edad, poco a poco va adquiriendo una adicción, la que sea, una adicción a las drogas, pero podía ser a otras prácticas.
Y esa adicción va a más y en un momento determinado el sujeto comete un delito y lo hace en estado de adicción. ¿Es irrelevante el que esa adicción la adquiriera voluntariamente ya en su edad adulta y no respondiera a un hábito que le fue inculcado como menor de edad y de lo que no tiene responsabilidad? Bueno, yo creo que esa adicción puede variar la valoración que hagamos en función de lo que ha sucedido antes. Ciertamente, si es una situación de inimputabilidad, pues es inimputable y se acabó. Pero si es una situación, digamos, de imputabilidad disminuida, la vida anterior, es decir, cómo surgió esa adicción, puede ser un tema relevante. Y hay otro ejemplo, yo creo incluso más claro que este. Una persona en el momento de la acción carece de conocimientos relativos a la peligrosidad de esta conducta. Como no tiene esos conocimientos, pues no se le puede imputar ni dolo ni imprudencia. Ha realizado la conducta peligrosa, pero en el momento de realizarla carecía de esa representación. Muy bien. Pero podemos determinar que si carecía de desconocimientos es porque durante semanas, meses o años omitió toda lectura, toda adquisición de información, toda adquisición de elementos cognitivos en relación con esa conducta. Una persona, o volitivos, es que aquí hay unos elementos. Una persona, por ejemplo, que es salvavidas en una playa y el día de autos, pues resulta que está somnoliento, que está prácticamente agotado y no logra salvar a quien se está ahogando. Pero resulta que esa persona, la noche antes o el día antes, estuvo de juerga, prácticamente no durmió, estuvo ingiriendo bebidas alcohólicas, etc. Decimos, en el momento de la acción, esa persona no tenía la capacidad de salvar. Pero, ¿por qué no tenía capacidad de salvar? Bueno, pues porque estuvo los días anteriores no cuidando sus competencias físicas para salvar. Lo mismo decíamos en una imprudencia en la que el sujeto no adquiere, digamos, un técnico responsable de salud laboral en una empresa. En el momento de los actos correspondientes no tenía conocimiento de ese riesgo laboral. Decimos, pero ¿ha leído esa persona los distintos manuales de seguridad que en los últimos meses se han ido publicando para identificar ese riesgo? Decimos, no. Muy bien, entonces, en el momento de la acción no tenía conocimiento, no pudo identificar el riesgo, pero no es lo mismo que no pudiera identificar el riesgo sencillamente porque el riesgo no era identificable o que no pudiera identificar el riesgo porque sencillamente no se había leído en días, semanas, meses anteriores la documentación que le había permitido identificarlo. Esto pone de relieve, hombre, que el pasado es relevante. Pasado a corto plazo y a veces el pasado a más largo plazo es relevante. Esto no es la doctrina de la actio liberi in causa. Se parece, tiene que ver con cuestiones próximas a la doctrina de la actio liberi in causa. Pero no es exactamente lo mismo. Lo que pone de relieve es que cuando juzgamos el presente, incluso quienes rechazan categóricamente el análisis de elementos pasados también pasan a ver el pasado del salvavidas del socorrista de la playa, el pasado del encargado de prevención de riesgos laborales de la empresa y así sucesivamente. Es de esto de lo que trata este cierto rescate de la culpabilidad por la conducción de la vida, que por otra parte es una teoría tan antigua como Aristóteles y es una teoría pues, que muchos autores del último siglo y medio, nada, digamos, sospechosos de tendencias autoritarias, pues han propuesto y han manejado, pues desde Kant, que tiene una parte de su obra relativa a esto, hasta a los penalistas, pues Belling, Engels, en fin. O sea que no hay razones para demonizar radicalmente la teoría de la culpabilidad por el carácter que además cuenta con defensores ahora, actuales, que están revisando los fundamentos y van proponiendo, digamos, modelos de responsabilidad que van en esta línea. Esta idea se concatena con otra, tal vez la indicada, desarrollada al inicio de su obra, respecto a que el sujeto del cual se analiza su responsabilidad es siempre un sujeto real, ¿no? Se asume una visión antropológica empírica o realista del ser humano en ese sentido, y eso se ve reflejado en cada uno de los capítulos que se desarrolla en su tratado. Doctor, para finalizar, lamentablemente hace algunos días nos dejó el profesor Klaus Roxin.
y usted en conferencias, en otros trabajos también se ve reflejada la impronta de la obra del profesor Roxin. Por supuesto también en la obra que ahora se presenta. ¿En cuál de los temas propios de la teoría del delito, por mencionar, porque puede ser digamos, la probabilidad criminal, pero en la teoría del delito se ve más marcada la influencia del profesor Roxin en su concepción que se tiene sobre este tema? Sí, a mí el profesor Roxin efectivamente yo creo que me ha influido mucho, probablemente no en nada concreto de una forma radicalmente intensa, pero sí en todo. ¿Por qué? Bueno, yo lo conocí ya de estudiante en algunas conferencias que fue a impartir a Barcelona, y luego, pues aterricé con 26 años en su cátedra allí en Alemania, en Múnich, y la verdad es que él fue muy próximo, muy cercano en todo, hablamos mucho, intercambiamos muchos papeles, porque en aquella época no existía la cuestión informática, entonces yo le pasaba manuscritos a pluma estilográfica a él me los iba anotando en glosas, todavía tengo esos papeles manuscritos, en la izquierda, en la derecha me iba poniendo, es decir, yo me sentí muy bien tratado por él y fuimos estableciendo una vinculación personal muy fuerte con el paso de los años. Entonces, claro, es inevitable que la obra de una persona con la que has de alguna manera vivido durante 40 años prácticamente, luego en muchos congresos, en muchas reuniones, en una vía epistolar también bastante interesante, cambiando cartas, cuando se escribían cartas manuscritas también. Es decir, que es imposible que una persona así no te haya influido. Si tuviera que decir en qué aspecto concreto de mi visión de la teoría del delito ha influido, pues a lo mejor no sabría decir en cuál, y sin embargo en todos hay de alguna manera la huella de Roxin, singularmente, por ir a algunas cosas. La relación con el caso. Roxin tiene una relación, el derecho penal tiene que servir a los casos. Decíamos antes al juez, al fiscal. Si el derecho penal académico no sirve para ayudar a resolver casos, entonces no sirve para nada. Puede ser una especie de filosofía, muy bien, pero bueno, para hacer filosofía están los filósofos. Y nosotros tenemos que esforzarnos por resolver los casos. Naturalmente, el caso se nos escapa. Se nos escurre entre los dedos. Pero bueno, hay que aceptar también con humildad que a veces el caso no lo acabamos de aprender. Y Roxin era un ejemplo. Roxin cambiaba mucho de opinión. Roxin iba, a medida que iba viendo un caso, otro caso, variantes del mismo caso, pues iba modificando su forma de verlo, porque esa provisionalidad del conocimiento, cuando tenemos los casos, es evidente. Nos aparece una variante. ¿Y qué pasaría si el sujeto, en lugar de hacer esto, hiciera lo otro? Ya está, pues no sirve lo que había pensado hasta ahí. Roxin, en ese sentido, era admirable. Punto 1, el caso. Punto 2, el derecho penal tiene que ver con la política. El derecho penal no es geometría euclidiana. El derecho penal es un instrumento moral y político. Moral porque se enclava en una cultura, en una forma de entender las relaciones interpersonales, lo bueno y lo malo, y por otro lado es un instrumento político. Esto segundo, lo primero no tanto, Roxin ahí era mucho más separador, pero lo segundo, la idea él lo dice de esa manera, el derecho penal es la barrera infranqueable de la política criminal, pero por supuesto el derecho penal entonces es político. Bueno, yo también lo veo así. Es decir, yo veo que no, el derecho penal tiene una clara dimensión política de configuración de la relación entre el Estado y el particular. Antes decíamos la relación horizontal entre un particular y otro, es una relación moral, y una relación política entre el Estado y los ciudadanos. Por lo tanto, caso, política, también humanidad. Él no tenía un modelo antropológico concreto. Yo he intentado proponer uno, discutible, pues para muchos lo será, pero en fin, es el que como yo nos veo, es un tema también de mi propia experiencia moral. O sea, yo me veo así, observo a los demás, creo que tenemos esas fragilidades, tenemos esas debilidades, pero él ya también había observado cómo no se puede partir de un hombre ideal. Eso también, yo creo que esa oposición al idealismo
caracterizó bastante su obra. Por lo tanto, a medida que vamos viendo, dices, hombre, el caso, en lo político, la idea un poco de una persona que no es el sujeto abstracto del idealismo, yo creo que son cosas así. Luego, obviamente, pues en temas concretos, pues claro, en la forma de ver, yo que sé, el error sobre los presupuestos de una causa de justificación, las aportaciones que tiene en toda esta materia Roxin, las aportaciones en materia, yo que sé, de estado de necesidad o de legítima defensa, las restricciones ético-sociales, que son también un punto en el que los autores clásicos y el propio Roxin convergían, y luego han sido otros los que han partido de una concepción de la legítima defensa como un martillo contra el agresor. O sea, en muchas cosas, yo creo que si fuéramos entresacando encontraría una lista. El sistema no es el de Roxin, pero también se parece bastante. La idea del ex ante y el ex post, que Roxin, al no manejar una teoría de las normas, lo expone de una manera distinta, pero sin embargo ahí está, en Roxin. Yo diría que evidentemente la influencia es muy grande, como obviamente es muy grande la influencia de mi maestro Santiago Mir. O sea, son quizá las dos personas, quizá también Enrique Gimbernat, pero sobre todo Santiago Mir y Roxin, defendiendo muchas cosas en las que yo al final ya no creo, no me convencen, pero obviamente yo diría Santiago Mir, mi maestro español, Klaus Roxin, mi maestro alemán. Luego uno tiene sus propias ideas y las va desarrollando antes, durante y después, pero ciertamente pues son dos personas que me han formado como penalista. Por lo tanto, Mir y Roxin, claro que han sido fuentes enormes de mi forma de ver el derecho penal. Doctor, estamos muy agradecidos por habernos brindado esta entrevista, y en lo personal, esta ha sido muy especial. Se sabe la admiración y el agradecimiento que le tengo por todo lo que ha significado para mi formación académica y también por su influencia a nivel personal. Doctor, muchas gracias nuevamente, y darle la oportunidad de las palabras finales. No, pues yo quiero expresar lo mismo, que hay esa proximidad académica, esa proximidad doctrinal, esa interacción con Eduardo Alcócer, y también el tema personal, el cariño que siento, y bien lo sabe Eduardo, por él, por Rosa, por el estudio, por el ambiente familiar y bonito que se genera aquí. Pues para mí hace que, la verdad, venir a Lima y venir a veros sea una experiencia muy particular, y no simplemente una cuestión académica de libros, sino de interacción, de contacto personal. Por lo tanto, pues una vez más soy yo el agradecido, y ya sabe Eduardo Alcócer, sabe Rosa, sabe el estudio Alcócer Abogados, que cuenta conmigo para lo que quiera. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor.